Hola, ¿cómo estáis lectores? ¿Cómo estáis escritores? Hola amigos, os doy la bienvenida a este podcast, os abro las puertas de Empezando a Escribir. Soy Alfonso M. González, también conocido, o no sé si conocido, como Alan Dick Jr. He escrito algunos libros como por ejemplo Paralelamente, que voy a hablar de él precisamente en este episodio. ¿Cómo estáis amigos? Ya sabéis, bienvenidos a este podcast donde os hablo de cómo escribir. Como su nombre indica, estoy todavía empezando a escribir. Os hablo también de cómo publicar, cómo promocionar, cómo maquetar, un poco cómo me lo monto para dar salida a mi vena creativa, en este caso literaria. Y también en este podcast sabéis que en muchas ocasiones tengo conversaciones con amigos, hago entrevistas a otros escritores y un poco todo lo relacionado con este, creo que apasionante mundo. Voy a ir al grano, disculpad si sueno un poco acelerado, pero me conozco y mi intención en este episodio, como ya quizás estaréis al tanto de otros parecidos que habréis escuchado o que tenéis aquí disponibles en Empezando a Escribir, es hacer un ensayo de una charla, de una presentación. Es cierto que esto en parte es una excusa mía para hablar sobre algunos de mis libros y dejar constancia aquí de ellos, también explicaros, daros consejos del proceso de creativo, cómo se formó todo, cómo me lo monté, qué desafíos tuve a la hora de escribir, de generar una novela, cualquier tipo de proceso creativo, ¿no?, al que nos enfrentamos. Y en este caso ya sabréis que ha habido en este podcast algún episodio similar, hablando, por ejemplo, de viajes en el tiempo low cost. Hice una presentación en Gigamés, de hecho no la he hecho, la haré mañana, pero para vosotros ya será el pasado, esto lo escucharéis más adelante, así que empleo el verbo bien. Hice una presentación en Gigamés hablando de mis 3 últimos libros que he publicado, mis 3 últimas novelas cortas de ciencia ficción, mis 3 últimos bolsilibros, que también les podemos llamar así, como los clásicos de la literatura popular española de kiosco, y os hablé de viajes en el tiempo low cost. Hoy os voy a hablar de Paralelamente y en un futuro os hablaré del último, de Vaya mierda, de Planeta. Voy con prisa, amigos, me siento acelerado y es algo que no es bueno para grabar un podcast, pero tiene un motivo. Mi intención en este episodio es hablaros de Paralelamente, de esta novela corta de ciencia ficción que escribí y que publiqué en el mes de julio de este año, al menos cuando grabo esto. Y no quiero pasarme más o menos de media hora, quiero hablaros más o menos de media hora sobre esta obra y también recordaros que esto os va a servir también si tenéis más o menos interés por esta novela, si la habéis leído paralelamente, si la vais a leer, lo que sea. Si no os interesa, no pasa nada. Si no vais a comprarla, no hay ningún problema. También creo que este audio, este contenido, os puede servir de ayuda a la hora de enfrentaros vosotros a la tarea siempre difícil, ¿por qué no reconocerlo?, de escribir cualquier tipo de, en este caso de novela corta o lo que se tercie. Así que voy a ello, te llevo casi 4 minutos sin comerlo ni beberlo, así que voy a ir al grano. Paralelamente, quizás el título ya os diga algo. ¿Cómo surgió Paralelamente? Fue el 4º bolsilibro que escribí y lo escribí en 2022. Aunque ha salido este año, cuando grabo esto, como os decía, en 2023. Fue escrito en 2022. De hecho, el primero que escribí, mi primer bolsilibro tras Retro Gaming Tale, fue, como quizás estáis al tanto, Viajes en el tiempo low cost. El segundo fue Pulp Reality. El tercero fue uno que todavía no ha sido publicado y del que no os quiero hablar todavía, lo dejo ahí en secreto. Y el cuarto fue este Paralelamente del que os voy a hablar. Esto será un ensayo más o menos de la presentación que haré en Gigamés junto a los compañeros Uriol Minguet y José Luis Romeu, aunque los conozco y sé que esto no tendrá nada que ver, no va a haber ningún tipo de guión, esto es algo interno mío y para vosotros, si os puede servir de algo, porque allí pues improvisaremos, ellos sacarán temas de sus opiniones tras leer estas 3 novelas, en este caso Paralelamente, y sé que con ellos puedo pues hablar largo y tendido de estos temas. De hecho hemos hecho hace años colaborábamos en un programa que hablábamos sobre cine
Y en general, hemos tenido muchas charlas de estas, sea de cine, de cómic, de según qué libros, así que no hay ningún problema. Pero bueno, a mí me viene bien internamente y también creo que a vosotros para saber más sobre Paralelamente, si lo habéis leído. Y si no lo habéis hecho también, como os decía, pues bueno, pues todas las interioridades de cómo se crea una obra como esta. En este caso, una novela corta de unas 20.000 palabras de ciencia ficción. Influencias. Siempre os hablo de influencias cuando os hablo cuando hago este tipo de episodios. Y tengo sed, amigos, estoy aquí tranquilamente, voy a echar un trago de agua con vuestro permiso. Como os decía, siempre os hablo de influencias. Qué buena está el agua, lo que son las cosas, qué buena que está el agua, es necesaria para la vida y cosas que tiene, está buena, está muy buena. Retomando, influencias paralelamente, sin ninguna duda, lo reconozco. Igual alguno no lo habéis visto venir o no lo sabéis, igual no es tan evidente, sobre todo porque no es una película demasiado conocida, quizá. La influencia general es Coherence, o Coherencia en español sería. Coherence es una película de ciencia ficción que me encanta. Creo recordar que es del año 2013, de James Ward Birkitt, y es una película de mundos paralelos, un pequeño film muy económico, de bajo presupuesto. Se llama Coherence, no sé si lo pronuncio bien, sería Coherencia en español, Coherencia en inglés, Coherence, si lo buscáis, vais a encontrar esta película que quizás esté ahora mismo por Amazon Prime, no lo sé. Ha circulado por varias plataformas, yo me la compré en Blu-ray porque me gusta mucho. Y como os digo, paralelamente tiene una clara influencia en Coherence, en esta película. Esta película va sin destripar nada, prácticamente nada, como yo siempre trato de hacer. Va de unos amigos que se reúnen en una casa de uno de ellos y van a celebrar una cena y allí empiezan a hablar y empiezan a pasar cosas raras. Y es una película que va de ciencia ficción, que va de mundos paralelos. Por lo tanto, la influencia en mi libro, en este bolsilibro, en Paralelamente, como su nombre indica, pues no es reventar ninguna sorpresa de que el libro evidentemente va de, pues eso, de multiverso o mundos paralelos. Sin ninguna duda es un tema también bastante recurrente en la ciencia ficción. Coherence es una peli que me gusta mucho y este libro no es que sea una copia, porque por ejemplo paralelamente se desarrolla en el espacio y se aleja en muchos aspectos y en muchos momentos de su desarrollo de la película, pero sí la premisa inicial se puede parecer, ¿no? Empiezan a pasar cosas raras y empiezan a ver como dobles o algo parecido a mundos paralelos. ¿Qué está pasando? Que hay personas que parecen duplicarse, en nuestro caso los protagonistas. Coherence es sin duda una gran influencia para Paralelamente. No sé si lo sabréis, si lo habréis leído, si lo habréis intuido, pero yo lo confieso. Siempre hay disparadores creativos que nos llevan a hacer las obras o al menos a comenzarlas. Otra influencia a nivel cinematográfico, que sabéis que el cine, os lo he dicho en más de una ocasión, me influye mucho, es Dark Star, Estrella Oscura de John Carpenter, del maestro John Carpenter. Dark Star es su primera película y tiene influencia en Paralelamente, quizás un poco en el setting, al igual que otra película que me gusta mucho y que os voy a decir ahora mismo. Se trata de Moon, o Luna quizás en Sudamérica, no sé si la tradujeron allí el título. Moon es de Duncan Jones, el hijo de David Bowie, y es una excelente película de ciencia ficción. Tanto Dark Star de John Carpenter como Moon pues tienen un poco ese setting, ¿no? Esa localización en planetas remotos o planetas un poco bastante deshabitados, planetas donde no quiere ir nadie, un poco no os imaginéis ese espacio tan exuberante, ¿no? De galaxias y planetas tan bien decorados y tan visualmente tan atractivos, sino que sí que bebe de esas películas, ¿no? De Coherence en cuanto a un poco a trama principal, en cuanto al tema de mundos paralelos y un misterio que sucede, que empiezan a pasar cosas raras, y en setting Dark Star de Carpenter y Moon de Duncan Jones. Siempre me han fascinado los dobles, no sé por qué, sobre todo en cine, literatura, cómic y demás. Sabéis, obras de ficción en las que aparecen personajes duplicados. Muchas ocasiones los protagonistas, los caracteres principales, por una serie de tretas argumentales de los diferentes escritores o personas que están a cargo, acaban duplicados o se encuentran
con versiones de ellos mismos. Pueden ser por viajes en el tiempo, por mundos paralelos, por lo que se le ocurra al escritor o guionista de turno, ¿no? Y es algo que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado también a nivel efectos especiales, no solo a nivel dramático o a nivel un poco de configuración de historia. Es una de mis fijaciones, es una pequeña tontería mía, y todos tenemos nuestras manías, y siempre me han gustado las historias de los dobles. Sin ir más lejos, yo que sé, películas de viajes en el tiempo, que pues según qué personajes se encuentran con versiones de ellos mismos, pues diferentes, ¿no? Hasta cierto punto pueden ser del pasado, del futuro, versiones de mundos paralelos o de líneas temporales diferentes, ¿no? Y paralelas. Ya sabéis, creo que es un tema bastante recurrente y que me gusta. También se llama a veces doppelgangers, que es una palabra alemana, si no me equivoco, y que uso paralelamente en esta novela corta mía de ciencia ficción, el número 3 de mi colección de bolsilibros, de mi colección sci-fi, ciencia ficción. Y como os digo, pues doppelgangers sí que tiene una acepción más de doble maligno, creo, pero también se suele usar, lo veréis en alguna ocasión, doppelganger. No sé si lo estoy pronunciando bien. Paralelamente, evidentemente, va de universos paralelos, o gran parte, es otro de los, dentro de la ciencia ficción es un tema recurrente, pues los universos paralelos. Si en el anterior bolsilibro publicado toqué en Viajes en el Tiempo Low Cost los viajes en el tiempo, un tema tan apasionante y que da tanto juego, yo creo que no da igual o más juego el tema de los mundos paralelos o del multiverso. Todo eso mezclado con dobles, con pues diferentes versiones de varios personajes que van a salir en la novela, me daba bastante juego y fue una forma de empezar. Con paralelamente me lo monté, quise hacer una ciencia ficción más de estar por casa, quise variar un poco. Igual en la última, que os hablé el otro día de Viajes en el Tiempo Low Cost, en el número 2 de mi colección de ciencia ficción, de bolsilibros, sí que tocó un tema de viajes en el tiempo y era una novela corta más coral, con muchos personajes, tenía lugar en el Antiguo Egipto y en varios lugares, también en el presente o en el futuro, en empresas y en diferentes localizaciones, un poco más en metrópolis, por así decirlo, gran parte. Aquí sí que quise ir un poco a una ciencia ficción más cercana a lo cotidiano, de estar por casa. Os hablaba antes de Moon y sobre todo de Estrella Oscura, Dark Star, que son versiones de ciencia ficción menos glamurosas, vamos a decir. Ya os lo he dicho antes, no esa tecnología exuberante que en ocasiones nos transmiten algunos libros o algunas obras. Pues en este caso quise hacer todo lo contrario, ¿no? Un futuro más sucio, más cotidiano, más mundano, más del trabajo, del día a día. Imaginad un futuro pues que tuviéramos que ir a trabajar y no quisiéramos, ¿no? O ese tedio de la vida cotidiana que en ocasiones se nos presenta. Imaginad algo así en el futuro, ¿no? Quise dar esa visión que no se da en muchas ocasiones en muchos libros, películas y demás, y creo que podía ser original e interesante. Otra influencia importante, aunque en este caso no es ningún libro, ninguna película, ninguna obra en concreto, es el servicio militar. Sí, amigos que me escucháis desde aquí, desde empezando a escribir, soy una persona mayor que hice la mili, que se llamaba en su día el servicio militar en España, que se abolió no sé en qué año, pero para quienes seáis más jóvenes, antes había que ir unos meses, en mi caso 9, hace más años eran 12 meses, a cumplir con las obligaciones del ejército de tu país, en este caso de España, y tenías que hacer una instrucción y hacer ahí pues un tiempo de prepararte un servicio militar a tu país que era obligatorio. Así que yo lo hice. Y diréis, ¿eso qué tiene que ver con paralelamente, Alfonso? Siempre os he dicho que es bueno escribir de algo que sepáis, y más, y va de la mano con el título de este podcast, empezando a escribir. Yo me considero que estoy todavía empezando a escribir, cómo no, y bueno, aunque me fui desvinculando un poco de algunos temas más cercanos, como los videojuegos y cosas por el estilo, sí que me adentraba en la ciencia ficción, iba cambiando pues de localizaciones, iba cambiando de temáticas y demás, que es lo importante para escribir, para crecer como escritor, mejor dicho. Pues siempre es bueno usar o tener algunas influencias de nuestra propia vida para ficcionarlas un poco y para que nos sirvan de inspiración.
Es una forma también como de aportar verdad más o menos a la novela, hasta cierto punto. Y en eso me influyó en el servicio militar. Paralelamente, esta novela corta, este bolsilibro, no se ha hablado un poco de la premisa o no se ha hablado un poco de la sinopsis, pero básicamente sería Sandra Evans y Bob Richards, son dos compañeros, son dos currantes, dos personas que son enviadas a un planeta remoto y al que no quiere ir nadie, llamado Equinox, y que están ahí cubriendo una guardia, están simplemente trabajando y han sido enviados puntualmente para hacer un servicio de guardia. Empiezan a pasar cosas raras y esto pasa en el primer capítulo, no os destripo nada como siempre, no os rompo ninguna sorpresa buena, cuando encuentran a unos dobles suyos en un extraño almacén que no debería estar en ese planeta. Ahí empieza todo y como os decía, el tema del servicio militar o mis influencias personales, que sazonas un poco la novela, eso siempre va bien, o creo que es recomendable, es porque cuando yo estuve en el servicio militar a mí me enviaron. Yo hice la instrucción en una ciudad, en este caso en Huesca, y luego me enviaron a un refugio militar, perdido en las montañas. Yo en este caso era principalmente administrativo, trabajaba de auxiliar administrativo en la vida civil y demás, pero el caso es que sí que pude ver ahí a mucha gente durante 7 meses que estuve o lo que estuviera, otros soldados que los enviaban de guardia. Entonces, a ver, no tiene directamente nada que ver, pero sí que usé ese conocimiento para meterlo en esta novela. Paralelamente, como os digo, estas protagonistas, Sandra y Bob, van a estar ahí en un planeta donde no quieren ir, en el culo del mundo, por así decirlo, donde no quiere ir nadie, hacer una guardia tediosa en la que nunca pasa nada, muy mal pagada. Ya os digo, todo haciendo un ambiente así un poco desangelado y fuera del glamour de otra ciencia ficción. Así que en este caso el servicio militar y las guardias me sirvieron un poco mi experiencia en la vida real. No es que esté directamente inspirado, pero sí que me sirvió para un poco ambientar esta novela corta. ¿Qué pasa paralelamente? Una de las reflexiones, si voy de tiempo regular voy a tener que acelerar, una de las reflexiones es que en ocasiones me di cuenta que en mis novelas cortas que estaba escribiendo, os he contado que escribí varias después de publicar Retro Gaming Tales, con la intención de, lo que he hecho este año, este 2023, ir publicando cada 3 meses. Así las tenía escritas y tenía tiempo para repasarlas, para corregirlas con los lectores beta y con los correctores, para todo el proceso de publicación, la maquetación, ya sabéis, ¿no? Entonces quería tener una serie, ¿no? 3, 4 novelas escritas para poder cubrir un año y para ir con más seguridad y ir más tranquilo todo este año y tener más seriedad y también, ya os lo he dicho alguna vez, tener un plan editorial, ¿no? Entonces, me di cuenta cuando había escrito, de hecho en 2022 escribí 6, ya os lo he comentado alguna vez, nada menos que 6 bolsilibros, y una de las cosas que me había dado cuenta es que en algunos había empleado, para mi sorpresa negativa, un Deus Ex Machina. Ya sabréis lo que es, supongo, y es algo que en principio cualquier escritor debe evitar, y sí que había hecho más o menos uso de ello. Lo que pasa es que paralelamente, no os digo directamente que haya esta figura, este Deus Ex Machina, ¿no? Algo increíble que lo soluciona todo de la nada y le da toda la solución al narrador, en este caso a nosotros, a los escritores. Pero lo que hice es reírme de ello, reírme un poco de ello y ya veréis, ¿no? Paralelamente juego un poco, y os lo recomiendo, para implicar al lector, creo que a veces va bien jugar un poco con la metaficción. Es algo que he hecho en otras de mis obras, evidentemente en Pulp Reality, que es va de un escritor que se encuentra con uno de sus propios personajes en el mundo real, y evidentemente tiene mucho juego con la metaficción,
Pero aquí paralelamente también sucedió. Ya lo veréis, si lo habéis leído, ya lo sabéis. Y me río un poco de los Deus Ex Machina y le doy una vuelta de tuerca. Ya veréis, ya veréis. ¿Cómo articulé la narración de paralelamente? Os he dicho que es una pareja protagonista de currantes que están haciendo la guardia en un planeta bastante que fuera de lo común, o un planeta bastante poco amigable, muy mal pagado, muy desolado, un planeta que está ahí por estar, ¿no? Conseguí ese ambiente, como os decía, de algo cotidiano y algo sin ningún tipo de atractivo en principio. Pues articulé la narración de una manera que empiezan a aparecer dobles, como os digo. Los protagonistas empiezan a encontrarse con ellos mismos duplicados y son aparentemente personas de otros mundos o universos. Hay un gran misterio que no saben resolver y empiezan a interactuar entre ellos. Sobre todo hay dos parejas protagonistas, serían 4, serían 2 repetidos, que me sirven para jugar bastante pues con sus sentimientos, sus emociones, reflexiones, crear diálogos humorísticos. Ya os imaginaréis un poco por dónde van los tiros. Pues la narración la articulé casi al principio, tampoco es desvelaros nada del otro mundo, los separo. O sea, hay una pareja inicial, Sandra Evans y Bob Richards, que se encuentran con sus dobles, que también se llaman igual, evidentemente, y son físicamente iguales, pero parecen tener ligeras diferencias, y enseguida me invento algo, hago ahí fuerzo a los personajes, de alguna manera, a separarlos. Entonces, las dos mujeres se quedan juntas, las dos Sandras y los dos Bobs. Así que tenemos a dos parejas de dos personas, aparentemente son ellos mismos, duplicados, pero de mundos alternativos en los que hay ligeras diferencias. Entonces, es como si te encontrases contigo mismo, pero fueras ligeramente diferente. Algunas partes de tu vida no han sido exactamente igual, así que eres tú, pero con diferentes matices. Y eso me dio mucho juego en paralelamente, y articulé la novela corta en separarlos e ir saltando entre las narraciones de lo que les pasa a unos y los que les pasa a otros, lo que les está sucediendo. Evidentemente es un bolsilibro, es una novela corta en la que, como siempre, intento a toda costa no perder a los lectores, llamar su atención a hacer cosas emocionantes, cosas atractivas, reflexiones interesantes, incluso a nivel filosófico y todo, al menos lo intento, amigos, os lo aseguro, pero siempre busco que no puedas dejar de leer. Tienes que intentar, o yo intento, que el lector no pueda soltar tus libros. Si empieza a leer, que sea difícil decir, venga, paro este capítulo, me acuesto, o no tengo más tiempo y ya continuaré. Así que lo que hago es crear muchos cliffhanger y, reclamos, sobre todo al final de los capítulos, para que no puedas parar de leer. Y lo que voy haciendo con esta manera que pensé, esta forma de articular esta novela corta, paralelamente, fue ir saltando entre estas dos parejas de personajes separados entre sí, y me daba mucho juego, siempre creando momentos emocionantes y dejando la narración suspendida, y me iba hacia los otros dos. Ya sabéis que es un truco también muy utilizado. Y os lo recomiendo. Como veis, lo que he ido haciendo es experimentando con diferentes artilugios, por así decirlo, diferentes herramientas que tenemos los narradores, los escritores, y una de ellas sin duda es eso, hacer una narración alterna de personajes en el que vamos saltando de unos a otros y siempre generando momentos de clímax casi y momentos clave en que dejamos detenida la acción y nos vamos a los otros y luego la retomamos. En fin, que os voy a contar más cosas de paralelamente, aunque llevo casi 23 minutos, veo por aquí por la grabadora, y quería grabar algo de más o menos de media hora. Voy a ir así, no quiero pasarme de tiempo, como me sucedió en el episodio que os grabé de viajes en el tiempo low cost. Una de las cosas de paralelamente es que fue quizás mi primera novela, corta en este caso, mi primera novelette de unas 20.000 palabras, en la que era totalmente brújula. Fue otro experimento que quise hacer, ya lo había hecho con algunos relatos de Retro Gaming Tales, el tema de tratar de improvisar más, ya sabéis, lo que se suele denominar
o se puede denominar, hay varias maneras de llamarlo, pero mucha gente lo clasifica así. Escritores más de mapa, que lo tienen todo más previsto, más organizado, todo más atado, lo que va a suceder. Y escritores más de brújula, de tendencia más a improvisar, a dejarse un poco llevar por las musas de la inspiración, improvisando en este caso, y luego si hace falta evidentemente arreglando lo que sea necesario, reescribiendo algunas partes y demás. Y en este caso, paralelamente, lo que hice es improvisar totalmente. Fue una novela que la quise hacer voluntariamente así. Solo sabía lo que os he dicho. Voy a hacer una novela corta de ciencia ficción con este setting más o menos que os he dicho, pues todo oscuro, un planeta abandonado, gente currando ahí, un poco todo cotidiano, el tedio del día a día. Van a haber mundos paralelos o va a haber una suerte de multiverso, personajes duplicados y un gran misterio, pero no sabía absolutamente nada. La escribí, quise probar a escribir algo completamente de forma improvisada, para ver si era capaz de hacerlo y para comprobar cómo funcionaba. Como os decía, lo había probado hasta cierto punto en otras de mis obras, pero aquí sí que fue totalmente arrancar sin saber absolutamente nada. Lo que se dice, absolutamente nada. Yo empezaba y ya está. No sabía, hay dos personajes en un hangar, esta Sandra Evans y Bob Richards, y a partir de ahí yo arrancaba y que fueran pasando cosas. Sí, lo reconozco, lo hice así. Es una manera, también os digo que os recomiendo que tratéis de improvisar. Sé que hay escritores que son incapaces de escribir así, como Brújula, y también me consta que hay escritores que les pasa casi lo contrario. Son incapaces quizás de escribir con todo muy mapeado, con una escaleta muy férrea. Yo os recomiendo que probéis, incluso que combinéis. Yo estoy usando las dos. En ocasiones he hecho algunos bolsilibros, algunas novelas cortas completamente en mapa. Hay una que tiene que salir, que todavía no ha salido, que se llama El Sistema Definitivo, que si no pasa nada saldrá en abril de 2024. Os dejo por aquí también, creo que exclusiva, no lo he dicho todavía. Y esa, por ejemplo, fue completamente mapa. He ido probando. En este caso, paralelamente, es una novela corta que fue completamente brújula. Y creo que os puede ser interesante experimentar con ese tipo de cosas. Os he hablado antes un poco de jugar con la metaficción, que es algo que me gusta, y es una forma de implicar al lector y que usé también en este paralelamente. Creo que fue bastante interesante. En este bolsilibro hay un gran misterio. ¿Qué está pasando? Y os puedo decir ya cuál es, porque se inicia así el libro. ¿Por qué empiezan a aparecer dobles? ¿Por qué parece que hay algo raro en ese planeta? Y comienzan a haber duplicados de ellos mismos y cosas, vamos a dejarlo, en un tanto extrañas. Ese gran misterio lo están sufriendo los lectores, lo están sufriendo evidentemente en sus carnes los personajes y no quieres saber qué pasa. O yo, como escritor, quiero hacer al lector que se devane los sesos, qué diablos está pasando, qué explicación tendrá esto. Y hay juego también con la metaficción, porque en ocasiones hay varias conversaciones de los personajes protagonistas en los que reflexionan sobre algo similar, ¿no? En este caso uso varios trucos, vamos a decir, en los que vinculo al lector con los personajes. Si el lector está preguntándose qué diablos pasa aquí, a ver cómo se soluciona esto, los personajes también, ¿no? Y uno esas dos inquietudes que tienen y juego un poco con la metaficción. Creo que es algo interesante que podéis también, quizás, si os apetece, tratar de hacer. Documentación. Paralelamente me requirió una cierta documentación. Os lo he dicho por activa y por pasiva, yo creo que me gusta, soy más fan. Me gusta, por ejemplo, mucho Philip K. Dick, de ahí el nick de Alan Dick, Alan por Alan Moore y Dick por Philip K. Dick. Y como sabéis, Philip K. Dick es un autor de ciencia ficción que se caracterizaba por no ser nada técnico y nada hard en explicaciones científicas, ni mucho menos. Era una ciencia ficción, no sé si decir más humana, basada en personajes, en la que no se molesta o no se implica en explicar técnicamente cómo suceden las cosas o a nivel tecnológico. Hay otros escritores mucho más comprometidos con eso, que es muy bueno y nos hacen creer, pues yo qué sé, que una máquina existe y te explican largo y tendido cómo funciona esa máquina.
Hay otros escritores, otro tipo de ciencia ficción, como os estoy comentando, que lo dan por hecho, simplemente se centran en otro tipo de aspectos. Yo, en este caso, paralelamente, sí que me tuve que documentar algo, y lo hice de buen grado, en tema del multiverso. Bueno, como os dije que fue brújula, aunque luego tuve que reescribir algunas cosas o hacer algunos ajustes, pues sí que tuve que mirar algo de mecánica cuántica, física cuántica, todo ese tipo de cosas. El tema del multiverso a nivel real de hoy en día, que se conoce, cómo van las investigaciones. Y también me hizo falta para no buscar una explicación, pero sí dar una explicación, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Y así que es algo interesante documentarse. No es que siguiera una documentación exhaustiva, pero son temas que yo no conozco. Si antes os decía, por ejemplo, que el tema del servicio militar o las guardias, que sale hasta cierto punto en este libro paralelamente, lo conozco en el mundo real, por así decirlo, y lo puedo un poco trasladar a la ficción. Pues, por ejemplo, todo este tema técnico de los mundos paralelos, todo este tema incluso del gato de Schrödinger y este tipo de investigaciones y experimentos, no tengo ni idea. Entonces tuve que documentarme, y si os leéis el libro, hay algunos lectores que me lo han dicho, que, bueno, me han dicho eso, incluso parece que sepas, Alfonso, o esto es bastante creíble, o, bueno, parece que te lo tragas, ¿no?, ese tipo de explicaciones, ese tipo de documentación, que está sazonada en el libro, en diversos momentos. Tampoco puedes hacer que volcar toda esa información de golpe, pues se puede hacer muy pesado para el lector, pero hay diferentes fragmentos por aquí y por allá, así que creo que es interesante. Y es algo que seguramente tenga que hacer, prácticamente seguro, en otros de mis futuros libros. Documentarme mucho sobre algún tema que no conozco. Creo que cuanto más escribimos y vamos cambiando de géneros, vamos abordando otros proyectos, va a suceder que cada vez, o a mí me está sucediendo al menos, cada vez me alejo más de terrenos conocidos o temáticas que me son más afines. Eso es bueno, yo creo, y te obliga a investigar más y a documentarte más. Imaginad que en un futuro escribo, por decir algo, o vosotros escribís, un drama histórico o una novela histórica, por así decirlo, yo qué sé, en la Segunda Guerra Mundial, donde sea. Pues evidentemente me tendré que documentar de eso porque no es un tema que yo ni mucho menos domine. Os lo he dicho también por aquí en Empezando a Escribir, pues muchos de mis libros, Retro Gaming Tales habla de videojuegos retro, tema que yo sé bastante. Pulp Reality hablaba de Japón, aunque fuera una distopía y tal futurista, pero yo he ido muchas veces a Japón y conozco hasta cierto punto, vamos, no sé si decir bastante, pero algo el país, tengo una cierta relación con Japón. Viajes en el tiempo low cost, os dije que, salvando las distancias, me gusta mucho el turismo y viajo mucho y me gustan mucho los viajes. Y hice algo así, viajes en el tiempo en plan turismo masivo. Siempre trato de vincular con algo que conozca. Es una manera de, yo creo que dar fuerza a esa ficción. Os he dicho aquí el tema militar, paralelamente, que yo, pues bueno, cumplí el servicio militar. Algo sé, ¿no? He pegado tiros, por así decirlo. Y sé un poco cómo funciona el ejército español por dentro, o al menos cómo funcionaba en la época en la que yo estuve. Pues eso, creo que cada vez nos podemos ir alejando más y paralelamente me tuve que documentar, como os decía, y seguramente me pasará, o os pasará como autores, que tendréis que documentaros de aspectos que no conocéis.
otra de las cosas de paralelamente que creo que lo mencionaba el amigo José Carlos Canalda, que es un experto es un experto también en ciencia ficción en general y en novela popular, y en concreto en los bolsilibros, y más en bolsilibros incluso de ciencia ficción. Y creo que en su reseña que me hizo de Paralelamente, creo que era él, no recuerdo bien en qué reseña era, me han hecho varias, y creo que era José Carlos, y que decía que bueno, que había algunos aspectos filosóficos dentro de Paralelamente, cosa que me alegra, o si no filosóficos, sino al menos un poco que la interacción de diferentes personajes de diversos mundos, suerte de multiverso, la usaba yo, creo que tiene razón, la usaba pues como vehículo para preguntarnos un poco qué somos nosotros mismos, ¿no? Muchas ocasiones se puede usar, en este caso, géneros como la ciencia ficción, para eso, para algunas preguntas del mundo real, llevarlas al terreno de la ficción, ¿no? Yo qué sé, preguntas en ocasiones pues bastante recurrentes como ¿qué es importante, ¿no? La genética, lo predestinados que estamos a hacer alguna cosa, o nuestra vida, ¿no? Lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué prima más, ¿no? ¿Qué es el determinismo de lo que iba a suceder o a lo que estábamos predestinados o a nuestras conductas innatas? Igual me estoy poniendo muy profundo, pero creo que sabéis por dónde voy. O las condiciones de nuestra vida, los condicionantes, lo que nos pasa en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras relaciones con otras personas. ¿Qué hace a la persona? ¿Qué genera el carácter? ¿Cómo se crea la personalidad? Es una pregunta bastante, yo creo que, pues bueno, bastante interesante, ¿no? Que se han podido hacer muchas personas a lo largo de la humanidad. En Paralelamente juego un poco con esto, salvando las distancias, ¿no? Pero al confrontar personajes que son el mismo, pero de otros universos, me río un poco de eso, ¿no? Y puedo jugar a ese juego de esa persona era así, con ese carácter, porque su universo era así o en su mundo tuvo ese tipo de vida, o es así porque le han pasado una serie de cosas. Da mucho juego y ese juego le di salida aquí en Paralelamente. Lo voy a ir dejando, amigos, porque llevo 35 minutos y no quiero seguir y que me pase como en el episodio que os grabé de viajes en el tiempo low cost. Creo que lo voy a dejar aquí. Básicamente, Paralelamente, también, y cerrando un poco, es una de mis novelas cortas, de ciencia ficción, quizás más divertidas. Sí que tiene toques más de humor, que como os digo me salió de forma natural, porque como fue un libro más improvisando, lo creé con bastante espacio para la improvisación, pues sí que comenzó a tornarse en ocasiones en una historia divertida. No es que sea una historia de risa, de jijija, pero sí que hay momentos, conversaciones, encuentros con personajes que no dejan de ser cómicos, y creo que es quizás mi obra más cómica. También hay pues algunos aspectos un poco duros, vamos a decir, o políticamente incorrectos, hay bastante humor, quizás hay más diálogos. Quien me habéis leído alguna cosa mía sabéis que suelo meter mucho diálogo, uso muchísimo el diálogo en general, y más en bolsilibros no puedes usar muchas descripciones, o no debes, o no tienes espacio para usar muchas descripciones, pero sí que uso muchísimo diálogo en Paralelamente, y creo que diálogos divertidos y diálogos un poco... Creo que tiene una cierta influencia, no lo he dicho al principio, con Quentin Tarantino. Algunas de las primeras películas de Quentin Tarantino, esos diálogos un poco tarantinianos, o como lo queramos llamar, sí que algún lector también me lo ha dicho y puede tener razón, porque me gusta mucho Quentin y es posible que haya volcado ahí alguna cosilla de influencia. En ocasiones, ya sabéis, influencias un poco que no tenemos en cuenta. Paralelamente es una auténtica locura, también traté de ir subiendo el nivel de locura, esa vorágine de mundos paralelos, esas cosas que no quiero desvelaros, que van sucediendo, cada vez van a más, y subir el nivel que se llama de drama, de acción, de lo que está pasando de cara a los lectores. Y ese misterio, ¿no? Ese misterio que tiene todo el libro de qué diablos está pasando, por qué está pasando esa locura de los mundos paralelos, de las personas repetidas, qué diablos pasa, qué explicación hay. Pues eso lo voy llevando, intento pues llevarlo a altas cuotas, ¿no? De interés para el lector y darle un resultado satisfactorio. También, y acabo de verdad porque al final se me irá la olla con el tiempo, Paralelamente es uno de los libros que me forcé, no os digo si lo hice o no,
pero me forcé a dar un final feliz. He detectado, y algunos lectores, algunos de vosotros me lo habéis dicho, que tiendo, no pasa nada, cada escritor somos como somos, tiendo a finales no muy felices, a finales un poco más amargos, o no ese típico final feliz de muchas obras. Tiendo a hacer finales más sombríos, más oscuros. Algunos dirían incluso que más realistas, eso depende ya de cada uno. Pero paralelamente reconozco que me forcé a hacer un final feliz. No quiero destriparos nada y tampoco os aseguro que lo hiciera, o que lo consiguiera. Pero sí que es otra de las cosas que, para variar, creo que siempre tenemos que intentar variar y estar experimentando y demás con nuestra escritura. Intenté eso, hacer un final feliz. Paralelamente es un libro que me gusta, es diferente, más fresco. Es verdad que sí que se puede notar un poco la improvisación, podría ser, ¿no? Para mal, por así decirlo, pero también para bien porque es mucho más dinámico, más inesperado. Tiene mucho más humor, como os digo, creo que más divertido. Y son 96 páginas, como siempre, unas 20.000 palabras que creo que os van a gustar. Y espero que os haya gustado también esta información que os he dado sobre Paralelamente, esta suerte de ensayo de la charla que haré en Gigamés, aunque en realidad seguramente no diga casi nada de esto, o hablaré con José Luis y Uriol de otros temas, otros aspectos que apunten ellos, pero a mí me va bien y así también os hablo un poco del libro con de forma más extensa, más calmada, porque siempre saco los libros aquí o en el podcast y no me da tiempo a casi nada. Siempre os aviso de la preventa, os hablo un poco del libro, pero tampoco os quiero dar mucha información porque no lo habéis leído todavía y no quiero... Sabéis que soy muy cuidadoso en cuanto a desvelar detalles de mis obras, y luego ya enseguida sale otro, como estoy sacando un bolsilibro cada 3 meses, y no me da tiempo a hablar del que más a fondo, del que saqué. Así que estas simulaciones, estos ensayos de presentaciones, en este caso en Gigamés, me vienen bien pasado unos meses. Por ejemplo, estoy grabando esto en noviembre y paralelamente salió en julio, ya han pasado unos meses. Me vienen bien, como os decía, para recuperar este tipo de contenidos. Espero que os haya ayudado este episodio también, fuera de que os pueda interesar más o menos el libro en sí, a nivel creativo, para reflexionar cómo me lo monto yo, ¿no? A mí me va muy bien escuchar a otros autores o leer entrevistas o lo que sea, o escuchar podcasts de otras personas que hablan cómo hicieron ese libro, ¿no? Cómo hicieron esa obra, ese proceso creativo, las dificultades que tuvieron, qué influencias tuvieron. Eso me suele gustar mucho también. Cuando hay una obra que me gusta, quiero saber qué influencias tuvo ese autor, de dónde vino todo eso y cómo hizo esa amalgama de influencias y creó algo original de algo que ya existía o de varias cosas que existían. Por eso a mí no me cuesta reconocer mis influencias. Hay otros autores que son más recatados, para eso no quieren decir de dónde vienen las cosas. Es como, averígualo tú si puedes, ¿no? Es muy respetable también, pero a mí me gusta más decirlas abiertamente, ¿no? Y creo que aportan a vosotros, igual que yo, cuando leo o veo otros autores revelando sus influencias en tal o cual obra, también me gusta, pues quiero daros a vosotros también lo mismo. Amigos, hasta aquí llega Empezando a Escribir. Soy Alfonso M. González, ya sabéis. Si queréis comprar mis libros, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este episodio. Podéis encontrarlos, por ejemplo, en Gigamés, y estoy tratando de mejorar la distribución. Y poco a poco voy vendiendo más. Muchas gracias a todos. Y recordad, estoy empezando a escribir y es lo que os recomiendo a vosotros. Que sigáis escribiendo, que publiquéis, que escribáis, que vayáis dándole caña a este particular mundillo, porque tiene su trabajo, pero también es una cosa realmente gratificante. Muchas gracias a todos, gracias por estar ahí. Perdonad por la voz, porque estoy un poco resfriado, espero que no haya sonado esto demasiado mal. Y nos veremos pronto en un episodio similar en el que os hablaré de Vaya mierda de planeta. Nos vemos pronto aquí en Empezando a Escribir. Un abrazo a todos.